Hola, Bishabel, hola. Kimak, hola, Likin, Antahuetelesh, muy contento de platicar con ustedes. Recuerden que tan es hablar o platicar. Bien, Bishanikesh, ¿cómo están? Como siempre, entro vamos con la introducción Bishanikesh, Bish, ¿cómo estás? Así. Bish Yanikech, ¿cómo estás? Algunos contestan, pues bueno, puede ser que diga Malob. Malob, que quiere decir Malob bien. Y algunos te van a decir que pues que no están bien. Malobi, Malobi, sería ma, Malobi. Lo vi, que está abajo, lo vi. Como que tengo una letra muy curiosa, ¿verdad? Pero ahí lo tienen. Lo vi, que no está muy bien. Bien, ahí en este video les titulé básicamente diciéndole Tzok Imeya. Aquí dice Tzok Imeya. Ya terminé de trabajar. Tzok es de finalizar algo, concluir algo. Entonces, tzok es terminar, meya es trabajo, o sea, terminé de trabajar o concluí mi trabajo, que también puede ser. Entonces, acuérdense, tzok es, como por ejemplo, eh, unos ejemplos, tzok y hanal, ¿qué será? ¿Quién me puede decir tzok y hanal? Bueno, entonces los voy a ayudar. Tzok es terminar y Hana es comer. ¿Qué sería entonces? Bien, excelente. Pues bueno, terminé de comer. Tzok y Hanal. Bueno, vamos a escribirlo por acá para que más o menos es tzok, es con el apóstrofe. Tzok y Hanal. Aquí lo voy a escribir. Espero que lo vean. Es tzok. Tzok in Hanal. O sea, ya terminé de comer. Tzok. Los apóstrofes, es lo más difícil en la lengua maya, pero si lo practicamos, pues es sencillo. Observen cómo muevo mis labios. Es tzok, 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 tzok. In me ya. Todo lo demás no lleva apóstrofe, no hay ningún problema. Tzok Meya, Tzok Hanal, ya terminé de comer. Algunos, por ejemplo, puedes decir Tzok Batei, Tzok Batei, ya peleé, o sea, cuando tuviste un problema en casa o en la calle, Tzok Batei, ya peleé, ya discutí incluso, ¿no? Otro que tenga que ver con Tzok, ¿qué será? Tzok in Bashal, ya terminé de jugar. Bashal. Bashal es jugar. Entonces aquí le voy a poner Bashal. Tzok in Bashal. Ya terminé de jugar. Eh, bueno, los dijo, espero que les haya gustado y pues en este momento sería Malob Akab. Buenas noches. Hola, les envío saludos. Algunos me han preguntado sobre los pronombres. Aquí les pongo sencillito. Ten es yo, tech tú, leti él o ella, toon nosotros, teesh ustedes, letiob ellos o ellas. Pues bueno, ahí lo tienen, no se ve muchísimo, no se nota mucho, pero bueno, ahí está. Ten, tech, letiob, toon, teesh, letiob ellos o ellas.
Bueno, pues ahí lo tienen. Meyah, como les mencioné, Meyah es trabajar. Tin Meyah, estoy trabajando. Tameyah, estás trabajando. Tameyah, estás trabajando. Bueno, pues amigos, ahí los dejo. Espero que les haya gustado este video. Mi nombre es José Javier Maichan. Suscríbanse en mi canal de YouTube. Tzi Tabaesh. Tzi Tabaesh es suscribir. Ti canal de YouTube. Y por ejemplo, Tsaipach tenés de Facebook. O sea, Tsaipach en la lengua maya es perseguir o seguir. Entonces, síguenos pues, Tsaipach ten de Facebook, Twitter y de YouTube. Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube. Tu helk in Tahuetelesh. Hasta pronto.